las grabaciones de los videos que hemos estado haciendo son importantes. Dios nos ha dado sorpresas, pero sorpresas preciosas. Porque mismo aquí tenemos una familia que el Señor le estuvo hablando en videos nuestros y en el ministerio por años, y de los nuestros por unos meses también, que nos encontraron por un video. Pero Dios, hermanos, tiene manera de hablarnos todas las veces. Él usa un método, otro método. Yo siempre les he dicho que a Dios nunca lo vamos a meter en una cajita. Él es todopoderoso. Él es el omnipotente. Él es el sabio. Él siempre, hermano, lo que está sucediendo ahorita en la humanidad, el Señor dijo que iba a ocurrir, hermanos, hace 3.000, casi 4.000 años, diciendo el Señor las cosas del tiempo que íbamos a vivir. Por un ejemplo, Daniel dice que la ciencia se iba a aumentar. Ahorita el susto que tiene la humanidad es la inteligencia artificial. Están hablando, ¿verdad? Hubo una inteligencia artificial que la tuvieron que botar porque se dieron cuenta que estaba haciendo cosas incorrectas. Otro, de que pusieron a hablar dos inteligencias artificiales una con la otra, y ellas inventaron un lenguaje para hablar entre ellas sin que el ser humano entendiera que estaban hablando. Entonces las apagaron. Hermano, ¿qué está pasando? Hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención. Yo he andado en el mundo de la computación desde hace más de 40 años. Estudié programación de computadores en el año 80, el año 80 más o menos. Empecé a programar con Wolf, acerca de un lenguaje de menos bajo nivel. Pero hermanos, entonces más o menos me he mantenido por esa área, aunque he salido por años y décadas incluso, pero me ha llamado mucho la atención ciertas cosas. Y es que, hermanos, el mundo de la computación es como un mundo aparte de nuestro mundo. Es como una sombra de nuestro mundo. Y ahora, hermanos, con eso que se está haciendo es como que el hombre estuviera haciendo un Adán ahí. Solo que un Adán con las ideas del hombre. Y que se alimenta con la basura de toda la internet. O sea, aprende de todos los errores y todo lo que hace, se autoalimenta y crea nuevas cosas. Y por supuesto, el fruto de eso es terrible, es malo. Pero hermanos, Dios sabía que eso iba a suceder y nos ha estado preparando. Y para nosotros, para no caer en la trampa, en el fin de los tiempos de eso, solo hay una cosa que nos puede salvar, y es el Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo, hermano, es la única. No hay salvación absolutamente en ningún otro lugar. El Señor dijo: no os dejaré huérfanos. ¿Qué dijo? Nos iba a enviar una ayuda, ¿verdad? Un ayudador, que nos iba a cuidar, nos iba a guardar. Y el Espíritu Santo tiene la capacidad, hermanos, y lo va a hacer, de presentarnos ante el Padre Celestial a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de su Hijo. Para eso lo dejó. El Espíritu Santo, hermanos, es Dios todopoderoso moviéndose en medio de todos nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, es humilde. Él no hace ruido, Él no hace escándalo. Él es suave y tierno, y a la vez Él es el todopoderoso, que puede hacer una cosa inmensa en un solo instante. Hermanos, no captamos nunca el poder de Dios, del Espíritu Santo. Yo les he dicho que Dios puede crear un universo cada instante. Él no fue el creador, Él es el creador. Él puede estarlo haciendo ahorita y nunca nos enteramos. Él es el todopoderoso. Pero es importante, nosotros como hijos de Dios, dice la Biblia que los guiados por el Espíritu, esos son los hijos maduros, de Dios. Entonces, hermano, es urgente que nosotros escuchemos a Dios y tengamos una relación de amor con Él, día tras día tras día. Hace unos días iba para allá caminando yo hacia arriba, y empecé a ver un montón de carros y la gente, y sentí una gran tristeza. Padre, perdóname, porque no he pasado casa por casa dándoles tu palabra.
mucha gente ahí yo no la conozco. Y perdóname, Padre, yo le iba diciendo eso. Y cuando iba caminando, hermanos, por ahí, de repente iba un señor y sentí que el Señor me decía, háblale. Entonces me fui del camino, me puse a la par de él y le empecé a hablar. En 3 oraciones él ya estaba pendiente y me empezó a contar que él no tiene dónde congregarse. Entonces estemos orando, hermanos, porque si este es el lugar, que me lo traiga, y si es otro lugar, que me lo lleve. Pero él sí es una oveja de Dios y es una oveja perdida. Y él mismo estaba impactado. Me dice él, yo sé que Dios lo vio. ¿Me entienden? Porque es una persona madura, una persona a oído de Dios. Pero eso, hermanos, debe ser nuestra forma de vida todos los días, en todos los lugares. ¿De qué sirve que nosotros usemos mucho tiempo en hablar con una persona y no esté presente Cristo Jesús ahí? Hermanos, entonces, roguémosle al Señor que Él nos guíe. Y hermanos, uno de los partes donde más se ha aplicado en la Biblia es Mateo 13, las parábolas. Vamos a Mateo 13, hermanos. 13, el verso 12. Mateo 13, 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Está oyendo lo que dice el Señor? Porque a cualquiera que tiene, o sea, está hablando de algo que Dios le ha dado, se le dará y tendrá más de Dios. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Recuerdan los talentos? Aquel que no usó sus talentos, se los quitaron y se los dieron al que más tenía. ¿Recuerdan eso, hermanos? Ahora, dice, por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, hermanos, Dios nos habla por parábolas y dice la Escritura, hermanos, aquí mismo en el verso 34, 13:34 de Mateo, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. ¿Estamos oyendo, hermanos? Ahora uno dice, bueno, Dios ya cambió, ahora sí nos habla sin parábolas. No, hermanos, Dios sigue hablándonos con parábolas y nosotros no estamos escuchando y no estamos entendiendo. La Biblia dice, yo y los hijos que Dios me dio, es decir, usted y yo, hermanos, que hemos nacido luego, somos por señales y presagios en Israel. La vida suya, mi vida, es una señal y es un presagio en Israel. Entonces, hermanos, qué importante que nosotros tengamos un buen corazón para ser guiados por el camino de Dios, para que Dios pueda edificar algo de bendición para el resto de la humanidad. ¿No cree usted, hermanos? Dios puede edificar en un instante lo que nosotros nunca, por más que nos esforcemos, podemos edificar. Dios lo puede hacer. Dios puede hacer maravillas que ni nos imaginamos. Él es el Todopoderoso, hermanos. Tenemos que confiar en Él. Y Él es nuestro papá. Él quiere hacer lo mejor para nosotros. ¿Saben? Los judíos tienen un velo y sus oídos tapados. Tienen la Biblia, la leen en el idioma y no la entienden. No se dan cuenta que Isaías 53 está hablando de Jesús. No se dan cuenta que el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, mostrando de una vez la Trinidad. Entonces ellos no se dan cuenta de muchas cosas, como por ejemplo en Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se dan cuenta que el Mesías fue ahí crucificado. No lo ven, no se fijan, no ponen atención. Es triste, hermanos. Ahora, pero Dios quiere que nuestro corazón sea cambiado. El asunto de las parábolas, una vez les di una enseñanza donde estas 7 parábolas que el Señor dio son también las 7 iglesias. Aquí están. Y una pista es que dice, por ejemplo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando están las 7 iglesias, dice lo mismo. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces se va por cada una de las iglesias y se va por cada una de las parábolas.
y cada una nos da un mensaje importante, pero grande, hermanos, para que nosotros podamos terminar bien la carrera y que nosotros podamos, hermanos, honrar a Dios en la eternidad. Y hermanos, dice aquí en la escritura, hermanos, en el verso 14, de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías que dijo, está hablando de ellos, o sea, de los judíos, los religiosos, hermanos, que no quisieron oír, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis, no percibiréis. Imagínense, el Dios Todopoderoso en carne estaba allí enfrente de ellos y no lo miraban. Hermano, ¿usted cree que nosotros somos mejores que ellos o nos podemos confundir igualmente? Dios quiere abrirnos nuestro oído, hermanos, para que no caigamos en una trampa y que tengamos un entendimiento de realmente de conocer a Dios, para que saber que Dios nos está hablando, incluso a través de un bebito. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, pero también dice la alabanza, la palabra de Dios en sus bocas. Hermanos, y dice la escritura, hermanos, porque el problema es el corazón de este pueblo se ha llenado de grasa, con sus oídos oyen pesadamente, o sea, yo ya me lo sé todo, yo ya no pongo atención, ya no oigo nada, y ya no oímos, hermanos. Y dice también, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan. Porque el objeto de oír, hermano, es entender, y luego se conviertan. Porque cuando Dios nos habla, hermanos, trae arrepentimiento en nuestro corazón, y eso hace que nos convirtamos, que nos arrepintamos, y yo lo sano. Y esa palabra sanar también es salvar. Hermanos, necesitamos eso en nuestra vida día y noche. Y es urgente. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Le está diciendo al grupo que está ahí. Porque de cierto digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¡Qué tremendo! Hermanos. Y luego empieza a explicar, oíd pues la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento, la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermano, ¿han encontrado ustedes personas de que cuando hay problemas se alejan de Dios? No quiero saber de Dios. ¿Verdad que sí? Usted conoce a alguien y uno dice, y cada vez lo veo en el espejo a veces. No nos pasa a nosotros, hermanos, no ha pasado. ¿Verdad que sí? Hermanos, pero dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Y esto es terrible. Pero el afán de este siglo, o sea, esto es muy importante, por eso no puede ir a la iglesia. Muy importante, porque eso no puede buscar al Señor. Muy importante, y se alejan de Dios. Y dice, porque el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Riquezas se vuelve un problemón para la vida de una persona. El dinero, la palabra, y se hace infructuosa. Recuerden que la primera palabra que escuchó el ser humano, Adán, es fructificad. Así de importante es el asunto del fruto. Fructificad, lo hizo a imagen y semejanza de Dios y le dijo, fructifica. No es un juego, hermano, tenemos que dar fruto. ¿Ok? Y fruto no es un montón, no. Fruto es la calidad. Porque el fruto es el amor. El fruto es Cristo Jesús. No es un montón de ruido. El fruto es el Señor, la vida de Cristo. Amén. ¿El Señor de qué quiere? ¿Acaso querrá Él que se multiplique? Porque después dice, fructificad y multiplicaos. ¿Querrá el Señor que se multiplique la carne? ¿Un montón de iglesias llenas de carne? No. ¿Para qué? ¿Un montón de seres humanos llenos de carne? No. ¿Para qué? Fructificado. Lo que importante es el fruto, la verdad, el amor. Hermano, Dios sí ama eso, el carácter de Cristo Jesús primero. Cuando ya está eso, ahora sí, multiplícate, henchir la tierra. Y ahora sí, nada, sojuzgadla. Entonces, hermanos, empieza por
oír otra vez, porque es la palabra la que nos hace dar fruto cuando lo oímos con buena actitud. Estamos escuchando, hermanos. Hay cosas que son terribles. Uno de mis mejores amigos, hermanos, cuando yo tenía 17 años lo conocí. Uno de mis mejores amigos, su padre, ellos eran de origen alemán, pero él no era alemán, sino que era posiblemente judío por su apellido. Y él, hermanos, tenía un papá que era un hombre, normalmente los alemanes tienen 1,90, ¿verdad? Pero él tenía unos 60 y algo, ¿verdad? Y hermanos, sí, sus rasgos blancos y todo. Un hombre brillante, muy inteligente. Hermanos, pero una ocasión él iba en una calle manejando su carro y un policía parado en la esquina le pitó que se detuviera. Y él tenía un problema, él era sordo. Habían pasado no sé qué problema y se había quedado sordo, pero no era una sordera total, sino que baja. Pero él no oyó el silbato. Entonces siguió su camino. Entonces el policía, hermanos, tomó una pistola y le disparó, porque en ese momento estaba funcionando una ley: al que se da la fuga hay que tirarle. Esa era una ley. El policía tenía que cumplir con eso, hermano, y no solo era un policía, sino que habían soldados ahí. Total, hermano, le dispararon, le cruzaron la espalda, hermanos, la columna, y lo dejaron paralizado de sus piernas, casi, no completamente, pero casi paralizado. Pobrecito, hermanos. Un buen hombre, porque era un hombre bien recto. Toda su vida paralizado. ¿Por qué? Porque no oyó. Pero ¿saben qué es lo que a mí me da tristeza? El policía. Si el policía hubiese oído a Dios, quizás hubiera oído él que Dios le dijera: no, él es sordo, no le tires. ¿Entienden, hermanos? O sea, no le dispares, él es una persona sorda. Pero el policía tenía unas reglas que cumplir. Y uno como religioso, hermanos, puede convertirse en un policía que tire disparos y mata gente inocente, hiere gente inocente. ¿Entienden eso, hermanos? Por eso yo le estoy diciendo, por favor, hermanos, lo más urgente es oír al Señor. No un montón de reglas, sino que oír al Señor. Cada caso es diferente. ¿Están escuchando, hermanos? Cada caso es distinto. Entonces, hermanos, Dios quiere que escuchemos, Dios quiere que seamos una honra y gloria para Él. Y aquí, hermanos, dice el verso 23, 13-23, Mateo: mas el que fue sembrado en buena tierra, que tengamos ese buen corazón, ¿verdad? Este es el que oye, no solo oye, y entiende la palabra. ¿El que entendió, hermanos? La palabra. Y da fruto. O sea, ¿cómo es eso? Oyó, entendió lo que Dios estaba diciendo. Guarda el día de reposo. Muy bien, entonces alguien dice: ahora el sábado no lo voy a guardar. No, el sábado del reposo es no hacer mis obras, sino que hacer las obras de Dios. Dios trabaja el día sábado también, y Él siempre hace el bien. Se puede hacer bien el día de reposo. El día de reposo es caminar en el Espíritu Santo día y noche, haciendo la voluntad de Dios. Y eso abarca toda la vida. Somos hijos de la luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Tenemos que caminar una vida haciendo lo que Dios hace, porque Él es la luz. Entonces, hermano, dice: este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. ¡Qué lindo! Entonces, hermano, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano, yo sería feliz si doy a 30 por uno, ¿no cree usted? Pero sería mucho más feliz si doy a 60 por uno, ¿no cree usted, hermanos? Pero saltaría de gozo si doy a 100 por uno, hermanos.
Y Dios se regocija. El anhelo por lo cual murió Él es el fruto. Él quiere que todos nosotros tengamos fruto, hermanos. Fruto. El seminario que hemos estado dando sobre evangelismo, este seminario sobre misiones, hermanos, tiene una razón, y es el fruto. El fruto. Hermanos, ¿qué sirve pasar por toda la vida, hermanos, siendo famoso, teniendo un gran éxito de todo, con cero fruto? ¿Verdad que sería una gran desgracia, hermanos? Pero alguien que puede ser hasta menospreciado, como aquella viuda pobre, ¿recuerdan? Menospreciada. Y el Señor dice, no, ella dio más fruto que todo el mundo. Porque Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Y Dios mira el corazón, hermanos. Qué importante buena tierra. Qué importante un buen corazón. Hermano, esto es urgente, de vida o muerte, hermanos, que nosotros tengamos una relación de amor con el Señor. Miren aquí, por todos lados, usted toma Mateo 13 y empieza a chequear por todo lo que está hablando. Le está hablando de la semilla, dice, es la palabra, tiene que ver con oír. Y por todos lados dice, hoy, desde el verso 13, hoy, viendo ven, oyendo oyen, y dice, oído oiréis, después dice, oídos oyen. Por todos lados está hablando de oír, 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 oír. Hermanos, hay mucha gente que dice que Dios ya no habla. Imagínense, ellos lo único que piensan es leer. Y sí, claro que Dios sí nos habla por la Biblia, seguro que sí, eso es seguro, pero Dios todavía es la palabra que nos habla. Y el Señor Jesucristo dice, yo solo hago lo que veo hacer mi Padre, yo solo digo lo que oigo decir a mi Padre. Amén, hermanos. Ese es lo que Dios está anhelando de todas nuestras vidas, de ustedes y de mí, hermanos, que hagamos y que oigamos y que tengamos una comunión de amor con Dios, día y noche, en todo lugar. A veces le obedecemos al Señor y nunca nos vamos a enterar de la importancia que eso tuvo. Esa obediencia chiquita, nunca nos vamos a enterar. Eso no importa. Dejémosle al Señor el fruto, Él se encarga. Amén, hermanos. Después de todo, siempre acordémonos, Pablo es nada, ¿verdad? Apolos es nada, Ronnie es nada, ustedes, perdonen, no son nada, ¿verdad? Nuestro Dios que da el crecimiento este. Amén, hermanos. A Él sea toda honra, gloria y alabanza. Y que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí. Porque cuando yo vivo, yo hago cosas malas todo el tiempo. Y perdónenme, ustedes también. Amén, hermanos. Lo que nosotros necesitamos es lo que Juan el Bautista tenía. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, que yo me quede sin cabeza y que Él sea mi cabeza. Amén, hermanos. Dios nos está llamando a algo más profundo, algo más grande. Hermanos, la vez pasada les comentaba sobre una pareja, hermano, pero estoy estudiando la vida de esta pareja. Yo les animo, hay varios libros, pero uno que se llama Buscando mis raíces, y encontré que hay varios libros que se llaman así, Buscando mis raíces, pero tratan de diferentes temas, de diferentes personas. El que yo les digo es el de unos misioneros, hermanos, de Europa, creo que eran suecos, ¿sí? Y ellos, hermanos, imagínense, jovencitos, él con su amada esposa jovencita, quería ser misionera, los dos, ¿sí? Se unen a otros dos misioneros, los 4 hermanos abandonan todo y se van al África. Yo le digo, ¿conocen ustedes 4 personas por ahí que hagan eso? Prácticamente no existe, ¿verdad, hermanos? Pero Dios anda buscando en toda la tierra dónde están ellos que obedezcan. Y hermanos, ellos obedecieron. Se fueron para el África, iban de aldea en aldea, no los aceptaban, hermanos. Los trataban mal en las aldeas y llegaron hasta cierto lugar de una aldea donde les permitieron que edificaran como medio kilómetro su casita. Y ellos ya no aguantaban, hermanos, el cansancio de andar en la selva y todo, y se pusieron a fabricar una choza, hicieron la casa, hicieron la chocita, hermanos, para vivir ahí, las 2 familias. Uno eran los Erickson, el otro no recuerdo, los Flood. Hermanos,
Los Flood tenían ya un hijito y ella quedó embarazada y tuvo una niña, iba a tener una niña. Y hermanos, hay un desánimo en el corazón. Él decía, ¿cómo es posible que venimos hasta el África y ni siquiera le podemos hablar a esta gente? Y qué difícil es aprender el Swahili, hermanos. Qué difícil es aprender otro idioma, créanme. Yo no sé cómo ellos lo hicieron, pero aprendieron a hablar Swahili. Imagínense. Ahora eso demanda un esfuerzo, hermanos. Demanda una entrega. Demanda no jugar con las cosas de Dios. Demanda entregar la vida misma. ¿Se entienden, hermanos? Y entonces ellos lo hicieron, se esforzaron, aprendieron a hablar Swahili. Llegaba un niñito que le vendía huevos y gallinas. Y ella, hermana, a él le daba la palabra, y le daba la palabra, y le daba la palabra, y le daba la palabra. Y un día él entendió el Evangelio, de rodillas cayó y entregó su corazón al Señor. Cosa más linda, ¿verdad, hermanos? Un niñito, tenía como 8 años, 10 años, no sé. Pero, hermanos, ella se enfermó. Y resulta que cuando se enfermó, en su embarazo, hermano, dio a luz. Y dice que le permitieron que una partera de la comarca sí lo apoyara, hermanos, y la ayudaron, pero ella murió. Ahora imagínense el misionero tener que cuidar una criatura de 3 años y un bebito, una bebita. ¿Cómo se sentiría usted? Y él en su corazón estaba enojado. ¿Contra quién creen? Contra Dios. Contra Dios, hermanos. Hermanos, si alguien ha sufrido injusticias en este mundo, es Dios, porque no lo conocemos. Siempre tenemos nuestra idea y queremos aplicar nuestra idea a Él. No lo hagamos. Él es el Señor. Nosotros somos los que debemos cambiar nuestra idea y hacer lo que Él quiere. Y eso demanda comunión de amor. Querer hacer su voluntad. Amar la verdad. Y hermanos, ahí estaba él solito, y ya con su esposa muerta, a la que amaba con todo su corazón, murió, falleció, la enterró. Tomó sus criaturas y empezó a caminar. Imagínense cargar 2 niñitos y sus cosas. Los Erickson habían dicho antes, era la otra familia que estaba con ellos, que se iban y se habían regresado. Unos meses antes se habían ido de regreso para donde estaba otro grupo de misioneros. Hermanos, entonces él se fue hacia ese lugar con esas 2 criaturitas caminando por la selva, imagínense. Decepcionado, fracasado en su corazón. Llega, hermanos, a ese lugar y habla con los Erickson, y los Erickson no habían podido tener hijos. Y le dicen que ellos estarían dispuestos a adoptar la criatura, y él le dice que sí. Él les entrega a la niña, y él se va con el niño, toma un barco, y él quería olvidarse de Dios, olvidarse de las misiones, olvidarse de su vida porque había fracasado, olvidarse de todo. Él estaba en enojo con Dios. Hermanos, se fue. Al poquito tiempo los Erickson, hermanos, murieron, los mataron envenenados los indígenas. Y otra familia tomó a la criaturita, la adoptó y se la llevó para Estados Unidos. Y pasaron los años. Allá dejaron de ser misioneros, se convirtieron en pastores de sus padres. La niña creció. Pasaron los años, la niña se volvió una señorita, se casó con un buen hombre. Y un buen día, hermanos, ella llega a su casa. Ella sí sabía de sus padres, conocía algo de la historia. Pero un día iba a su casa y ve los buzones. ¿Alguien recuerda los buzones antiguos? Una cajita. En Estados Unidos me imagino que todavía hay algo como eso. Una cajita, ¿verdad? Y echaban las cartas. Para los que no saben, las cartas eran unos sobres donde se escribía a mano. Es increíble, hermano. Ahí ella encontró una revista en idioma sueco, que a saber quién envió esa revista para ella a ese lugar.
Y ella agarró la revista en sueco, ella no sabía nada de sueco. Viene, hermanos, y empezó a ojearla. Eso que vio una foto. Y en esa foto había una cruz blanca y vio que estaba escrito los nombres de unos misioneros. Ella ve los nombres y era el nombre de su mamá. De su mamá. Y ella cuando lo vio quedó impactada, vio el lugar. Y ella supo, era de allá, de ese lugar, del África. Y es su mamá, aquí estarán diciendo. Entonces localizó a alguien que hablaba el sueco y le leyeron toda la historia. Estaban hablando que habían llegado unos misioneros y habían muerto allí una misionera que le había dado la palabra a un niñito. Y ese niñito, hermanos, creció. Y Dios no hace cosas en vano. Ese niñito, hermanos, empezó a enseñarles como que era una escuela y él empezó a dar enseñanzas en la escuela a todos los demás. Y les empezó a dar el evangelio en la escuela a los niños y después a la gente. Se convirtieron como 600 personas en la tribu, incluyendo al jefe de esa tribu. Hermanos, y cuando ella lo vio eso, quedó impactada. Entonces ellos dijeron, yo quiero conocer a mi papá, dijo él. Y de alguna manera, hermanos, le dieron dinero y se fueron a buscar al papá. Cuando llegaron, encontró ahí, recuerdan que tenía otro hermanito. El papá se había casado, pero hermano, el papá estaba completamente con su corazón en desgracia. Toda la vida, ya llevaba como 25, 30 años enojado con Dios. Hermanos, él no quería oír nada de Dios. Y hermanos, cuentan de que los hermanos de ella la recibieron con mucho cariño, pero dijeron, pero nuestro papá no vive con nosotros, vamos a buscarlo. Y fueron a buscar al padre. Y ahí el papá, hermanos, dice que estaba enfermo, tenía ya varios años enfermo. Y cuando ella llega, hermanos, ella llega y le dice, papá, yo soy, y dio su nombre a ella. Creo que Angie, creo que se llamaba, no estoy seguro del nombre. Y ella le dio su nombre, yo soy Angie. Y entonces, hermanos, él se volteó y no lo podía creer. Angie. Y se le queda viendo y le dijo, yo nunca te quise dejar, hijita. Perdóname. Siempre quise recobrar, hijita. Perdóname. Hermanos. Y el padre se había vuelto un borracho. Tenía cervezas por todos lados. Se había tirado al vicio. Hermano, ¿por qué? Tenía un enojo contra Dios. Imagínense. Usted sabe que esa historia es muy común, hermanos. Mucha gente no entiende a Dios, no sabe. Y hermano, ¿qué pasó? Ella le dice, no, papá, Dios cuidó de mí. Oh, yo soy una hija de Dios, estamos pastoreando, incluso ellos estaban pastoreando para entonces. Estamos sirviendo al Señor. Y le dijo, y quiero contarte lo que pasó. El lugar donde tú estuviste, le contó que ese niñito había sido usado por Dios como evangelista para darle la palabra. Al poco tiempo, hermanos, andando por un lugar, llegaron a una actividad evangelística. Y estaban ahí, aprovecharon de estar en la actividad evangelística. Y en esa actividad evangelística se presentó un hombre de color negro, el cual venía del África, que era un supervisor. Y empieza a contar el hombre que habían como 100,000 gentes allá en el África y que todo ese asunto había nacido en un lugar pequeñito donde un niñito había recibido la palabra. Hermanos, y empiezan a contar la gran cantidad de iglesias que habían en ese lugar. Y ese niñito había dado la palabra y al final le dice, ese niñito soy yo. ¿Qué? Y ella se pararon, hermanos, y va y le dice, ¿tú conociste a fulana? Sí. Y le dice, ella es mi mamá. Dice que él la vio y fue y la abrazó. Y empezó a llorar. Ustedes conocen cómo son los africanos, ¿verdad? Dice que saltaba así llorando, bien impactado. Y él no podía contenerse. Hijita, te amamos, te recordamos. Hermanos,
Yo quiero decirle, ¿no cree usted que la mano de Dios estuvo en ese asunto, hermanos? ¿No cree que Dios ahorita mismo está haciendo algo con su vida que usted ignora? Pero hermano, es clave que hagamos lo que Dios está haciendo donde Dios quiere que lo hagamos, que cumplamos con lo que Dios quiere, aunque parezca que no hay ningún fruto. Hermanos, viajar desde Suecia hasta el África, sembrar una semillita e irse, porque no veo ningún fruto. Porque un problema con la siembra, hermano, es que hay un gran tiempo a veces entre la semilla y el árbol que da fruto. ¿No es cierto, hermanos? Y parece que no hay fruto, y que no hay fruto, y que lucho, y lucho, y lucho, y me esfuerzo, y nada. Dios hablaba algo en mi corazón de hace rato. Que yo no esté viendo el fruto. No, Él es el encargado del fruto. Él se va a encargar. Él se va a encargar. Y lo que sí debemos hacer es oírlo. Y hermanos, se imagina ese jovencito niñito creciendo ahí. Fue escogido por Dios, porque quizás en toda esa área del África solo había una persona que iba a poner oído y todos los demás no. Y Dios sabía quién era. Era la persona más importante de esa área. Y ese niñito, y mucha gente desprecia a los niños, no, pero Dios dice, no menospreciéis a ninguno de esos pequeñitos. Amén, hermanos, no lo hagamos, Dios sabe lo que está haciendo con cada pequeño. Y a veces, hermano, ¿no le ha pasado que muchos niños parecen que no están oyendo, pero cuando ustedes platican resulta que se saben todo mejor que usted? ¿Verdad que sí? O sea, se ríen, porque es cierto, hermanos. Oyen y escuchan. Hace unos días tuvimos a un niño, tenía como 9 años aquí, y ahorita él es un joven evangelista, y vino aquí a estar con nosotros hace unos 3 días. Y nosotros le dimos cuando tenía él como 9 años, le dimos la palabra. Es el que pasó un día diciéndolo, yo soy fruto de ustedes, de esta iglesia, aquí venía con mi hermanita. El mismo joven ese. Hermanos, Dios los ama, Dios ama su fruto. Su palabra no es ruido, su palabra es una persona, su palabra es Cristo. Y cuando Cristo se da, hay fruto. Hay fruto. Hay fruto. El evangelismo no es hacer ruido. El evangelismo es dar la palabra de Dios a la manera de Dios, a la persona que Dios quiere, aunque parezca que no hay ningún fruto. Amén. Dios se encarga. Dios se encarga, hermanos. Dios está a cargo. Él es el Todopoderoso. Así que nadie se desanime, sino que hagamos la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando alguien se entrega también se ve fruto, ¿no es cierto, hermanos? Una joven judía nació en Ucrania. Sus padres se la llevaron a Israel, empezaron a buscar a Dios más o menos entre el pueblo judío. Y ella creció, a los 13 años ella decía, no, eso de Dios no es cierto. Decía ella. A los 14 años, hermanos, hubo una actividad y la enviaron al África también, y se fue al África. Cuando llegó al África ella estaba impactada. ¿Por qué? Ella era judía, llegó a un lugar en el África, dice que era un calor inaguantable, y ellos solo iban a ayudar. Hermanos, estaban ahí como haciendo algo para que hubiese agua, así. Pero le llamó la atención en una situación. Habían unos misioneros cristianos en ese lugar. Y en ese lugar habían 3 tribus que se habían odiado toda la vida. Pero de repente ya no se odiaban. Sino que al contrario, en el mero centro de los 3 estaba un lugar de oración y llegaban todos a orar. Hermanos, eso tocó su corazón. Y ella dijo, ¿por qué se odiaban tanto? Y una cosa, hermanos, dice que los varones ahí no trabajaban, solo estaban debajo de un árbol y no trabajaban.
Pero ahora sí, desde que habían llegado esos misioneros, cambiaron y ellos estaban buscando cómo a trabajar y tomar su responsabilidad como padres. Y luego, hermanos, el colmo. Había hombres que tenían 3, con ella misma conoció uno. Tenía 3 esposas. ¿Ok? 3 esposas. Y él dejó 2 esposas, aunque cuidó a los niños, pero se dedicó a una sola esposa. Y entonces, ¿cómo puede ser posible que haya un cambio tan profundo y no están jugando? Y se puede ver en su carácter. Ha habido un cambio en sus corazones. Entonces ella dijo, Dios es real. Y cuando ella volteó sus ojos hacia Dios, Dios la estaba esperando para darle un abrazo. Dios le encontró, hermanos, y empezó a caminar con Dios. Y eso le sucedió a ella a los 14 años. Actualmente, ella tiene más de 20 años, que está dirigiendo un lugar en Israel, donde le da la palabra de Dios a mujeres prostitutas, mujeres drogadictas, mujeres que andan en vicios, mujeres que están en caos. Y llega, hermanos, y ella les habla de Dios y les muestra la realidad de Dios, y que Dios es real y que Dios tiene el poder para hacer cambios en nuestros corazones. Pero usted sabe, Dios depende también de algo, y es que nosotros permanezcamos en la vida. ¿Oyó eso, hermanos? ¿Oyó eso? ¿Qué pasa con una rama que se quita y se va a dar la vuelta? Se seca, no recibe agua, hermanos. Puede disfrazarse cualquier cosa, pero no recibe agua, y como no recibe agua, esta persona se muere, se seca y es echada a fuego. Amén. Pero una planta que se mantiene, Señor Jesucristo, por favor, quiero oírte. Padre nuestro, qué lindo eso, hermanos. Padre nuestro, que estás en los cielos, pero también estás aquí en mi corazón. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Padre nuestro, ¿cuáles son tus instrucciones para este día? ¿Cómo puede venir tu reino hoy a mi vida? ¿Dónde puedo hacer tu voluntad, Señor? Padre nuestro, por favor, háblanos. ¿Necesita usted que Dios le hable? ¿Verdad que sí? Y miren, hermanos, no se desanimen. Usted a veces ha oído la palabra de Dios y no le ha hecho caso. ¿Cuántos hemos hecho eso? Y después nos hemos arrepentido por no haberle hecho caso al Señor. Amén. Pero aprendamos. El arrepentimiento, ¿qué es? Es oír a Dios, llegar al Señor otra vez. Aquí estoy, Señor. Aquí está el árbol. Yo quiero estar ahí, no me quiero mover. Quiero oírte, Padre, ¿qué estás diciendo? Háblame, por favor. Y esforzarse en obedecer. El que escucha y hace, dice el Señor, ese es el que da fruto. Hace. Escucha eso, hermanos. Y no crea que hay cosa pequeña. No hay cosa pequeña cuando usted está obedeciendo a Dios. Haga lo que Dios quiere. Haga lo que Dios le ha dicho. Hágalo, aunque los demás no entiendan ni comprendan. Hágalo usted la parte que Dios le ha hablado. Y Dios se va a glorificar. Hermanos, el hombre que se había ido, el misionero fracasado, dice que él lloraba y le llenaba de furia contra Dios. Imagínense, hermanos, décadas en furioso contra Dios, décadas en un gran, inmenso error, porque esa persona no tenía la razón. Él debió haber confiado, pero él tenía un enojo contra Dios, y Dios era inocente. Amén. Dios era inocente. Es necesario que un grano de trigo caiga a tierra y muera para que haya mucho fruto. Ahí se cumplió eso. Y hermanos, cuando le pertenecemos a Dios, le pertenece nuestra vida, también nuestra familia, y todo lo que somos y tenemos es de Dios, no es nuestro.
Ese es el verdadero evangelio. Predicar otra cosa es mentira. Amén. Entonces Dios dijo a este hombre: yo amo a esta mujer, me la llevo conmigo, yo voy a cuidar de este lugar, de esa semillita sembrada, yo voy a cuidar, va a dar mucho fruto, nunca te podrías imaginar de cuánto fruto va a dar. Y él solo tenía que confiar, tenía que empezar a dar gracias ahí, y no quiso dar gracias, sino que se amargó y perdió la bendición por décadas. Y allá estaba emborrachándose, enojado contra Dios, tratando mal a sus hijos, haciendo el mal por todos lados. Y el colmo, se le murió la otra esposa también. Todo iba mal, hasta que llegó una mujer ahí. Y cuando él vio a la mujer, reconoció a su esposa caminando frente a él, el mismo rostro. Y ella le dice: Dios cuidó de mí. Ella era una niñita, bebé, pero Dios cuidó de ella. Hermanos, Dios está cuidando de lo suyo, lo que está hecho en Dios. Amén. Dios está cuidando de eso. Confíe en Jehová, confíe en el Señor, no lo mete en una cajita. Él es el Dios todopoderoso, y nunca se olvide: el que no escatimó su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Amén. El que no escatimó a su propio hijo quiere lo mejor para la vida de usted. El que no escatimó a su propio hijo quiere que usted sea una bendición igual que su hijo. ¿Se imagina eso? ¿Cómo? Sí. Porque cuando tú mueres, es mi hijo el que reina. El Hijo de Dios es el único que administra la vida. Amén. Amén. Hermanos, cerremos los ojos. Mas el que fue sembrado en buen corazón, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Señor, hazme un adorador en espíritu y verdad, para entrar a tu presencia y derramarme al venir. Quiero ser tu hablando a algunas personas, no sé si a todos, y usted puede decir en su corazón: me arrepiento, no sé de qué. Podría ser que usted sabe de que Dios le ha pedido algo y usted no lo ha hecho, pero usted quiere hacer la voluntad de Dios, y usted le dice: Señor, yo soy cojo, me he esforzado, pero tú sabes que he fracasado esta vez. Si usted es de estas personas y se siente así, podría pasar, vamos a orar por usted. Y quiero decirle, yo soy el primero en pasar.
porque tantos años de esforzarnos y uno sabe que no ha dado la talla a lo que Dios ha querido. Si usted siente pase en este momento y dígale: Señor, heme aquí, yo quiero dar fruto. Abre mi oído, por favor, Señor. Por favor, abre mi oído. Pase, no se desanime, pase. Aquí somos hijos de Dios todos. Hemos sufrido, hemos pasado por ahí. Y como ese hijo de Dios, que al final de su vida se volvió de corazón. Él había fallado porque había creído en mal de Dios, pero al final de su vida se volvió de corazón. Y cuando murió con un gozo inefable cuando vio la fidelidad de Dios. Pase adelante, pase. Yo paso primero, le digo, es cierto. Porque yo me doy cuenta que hay mucho más que lo que Dios ha querido hacer, que lo que hemos podido obedecerle. Entonces, pase, dígale al Señor: heme aquí, Padre, díganmele juntos: heme aquí, Señor, aquí estoy, aquí estamos, Señor, nosotros. Escucha los corazones de cada uno, Señor, escucha a cada quien, sus corazones, Padre. Padre, perdónanos porque a veces hemos creído que tú lo has hecho mal, Señor. Perdónanos porque hemos creído que tú, Señor, tal vez has estado enojado con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Pero este día, haznos, Señor, que demos fruto, y fruto en abundancia, Señor. Padre, para honra tuya, no para honra nuestra, sino que para honra tuya, Padre. Sopla, oh viento de Dios, sopla en nosotros y darnos nueva vida, Señor, para poder ser un pueblo de honra, un pueblo que te dé honra, gloria, alabanza, un pueblo distinto, un pueblo cambiado, un pueblo transformado, un pueblo diferente, Señor. Ese grupo que tú aclamas y que estás clamando en el fin diciendo: vengan a mí, yo los haré pescadores de hombres, pero queremos fruto eterno para que recojan perlas del fondo, personas como Ruth, la moabita, que puede ser transformada totalmente en una joya preciosísima. Sí, pasen a este lugar. Hay lugar para todos. Todo aquel que se arrepiente puede encontrar misericordia en esta noche. Esta noche no es cualquier noche, es una noche para encontrar al Señor. Aleluya, aleluya. Padre, por favor, derrama tu gracia. Hemos fallado, Señor, hemos fallado, pero venos aquí, Señor. Queremos, Señor, ser una obra para ti. Todos nosotros, Señor, seas tú glorificado, Padre precioso. Oh, Señor, maravilloso, precioso, Señor. Y dale, Señor, a tus hijos que se están esforzando en esta área, dale nueva fuerza, Señor, a tus hijos misioneros, pastores, dale nuevas fuerzas, Padre. Derrama gracia nueva sobre sus vidas y sobre mi vida, Señor, porque estamos necesitados, Señor, de tu apoyo, de tu ayuda, Señor. Levántate, Señor, levántate, Padre, levántate. Glorifícate, Padre, glorifícate. Aleluya. Hermanos, yo siento del Señor algo. Decirles algo, escuchen, hermanos. Una persona clave en esa historia, esa historia nos está bendiciendo a nosotros en este lugar desde tan lejos, imagínense. Pero una persona clave es la persona que tomó la revista y se la envió a ella, obedeciéndole a Dios. Tal vez no sabía por qué, Señor, ¿por qué debo enviar esta revista a alguien que vive allá, Señor? ¿Por qué? Y decidió: de todos modos te voy a obedecer, Señor, y expandió la revista. Y ella no sabía que era el momento cumbre de Dios para traer una restauración a un hombre que estaba en un cuarto allá a oscuras y en tinieblas, a quien Dios amaba y que no lo iba a dejar morir sin ser perdonado y restaurado. Oh, qué Dios el que tenemos tan precioso, hermano.
No hay nadie como el Señor, no hay nadie como el Señor Jesucristo, no hay nadie como el Espíritu Santo, no hay nadie como el Dios Todopoderoso. Hermanos, sea el nombre de Dios glorificado. Y no se desanime en tu corazón. Si has hecho obediencias, pero parece que no hay ningún fruto, acuérdate de esa persona que envió esa revista. El momento clave a la persona clave, donde Dios iba a hacer algo inefable. Dios es Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Padre, aquí, te damos a ti toda honra y gloria y decimos el gracias. Queremos esta noche meditar y decirte gracias, Padre, por habernos permitido en esta vida participar, aunque sea en una cosa pequeña, en tus cosas, en tu camino para honra tuya, Señor. Padre, que cualquier cosa que hayamos hecho, Señor, tú obtengas toda la bendición, Padre eterno, y toda la honra también. Padre, escondemos nuestra cabeza, Señor, nos humillamos, Señor, como Juan decía, Señor, es necesario que tú crezcas y que nuestra cabeza mengue, Señor, que tú seas la cabeza de todos nosotros. Padre, gracias te doy, tú eres el Santo de Israel, incomparable Dios. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que harás, Señor, con esta congregación. Gracias por tu plan inefable, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde. De nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra en el campo. ¿Amén? Es una entrega absoluta, hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.